encendiendo cámaras, micrófonos. Comenzaré con el pase de lista. Muy bien, comienzo ahora. Aldo. Presente. ¿Ya me ve? Gracias. Wendy. Presente, buenos días. Buenos días. Claudia. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Rocío. Presente, buenos días. Pero no escuché. ¿Está Rocío por ahí? Sí, presente. Ah, un poquito raro ahí su audio. Samuel. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Kevin. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Neto. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Roberto. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Romina. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Evelyn. Presente, buenos días. Buenos días. Dylan. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Alex. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Alison. Presente, buenos días. Buenos días. George. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Daniela. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Isela. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Vani. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Sam. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Adriana. Adriana, ¿está por ahí? Profe, ella tuvo un problema con su internet. Desde ayer no tiene internet en su zona. Entonces, pues nos dijo que sí podíamos avisar. Gracias. Memo. Buenos días. Azul. Presente, buenos días. Buenos días. Oscar. Presente, buenos días. Buenos días. Luján. Presente, buenos días. Buenos días. Astrid. Presente, buenos días. Buenos días. Cris. Sí, presente, profe, buenos días. Buenos días. Daniel. Presente. Aquí estoy, profe. Buenos días. Sí, gracias, gracias. Alexander. Alexander. Sai. Sai. Ok. Ángel. Presente, profe. Buenos días. Gracias. Esme. Esme. Ya le escucho. Ya le escucho. Sí. Presente, profesor, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Yes. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Eric. Presente, profe, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Eduardo. Presente, buenos días. Gracias. Y David. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, gracias.
Bien, chicos. Bueno, vamos a pasar a la clase de hoy. Si no me recuerdo, ya estábamos por comentar digestión de lípidos, ¿cierto? Voy a proceder a comentarles un poco al respecto de esto y no me voy a llevar mucho tiempo. Habrá tiempo suficiente para que ya el equipo número 1 con lipoproteínas hoy comience. Entonces, pues vamos para allá. Les comparto pantalla en un segundo. Bien, muchachos. ¿Ahí me escuchan bien, perdón? ¿Sí se me escucha? Sí, profesor. Bien, gracias, perdón. Gracias, gracias. Miren, vamos a comentar un poco sobre digestión de lípidos. Obviamente, la única referencia que tenemos es lo que en clases anteriores habíamos dicho sobre carbohidratos, entonces con base en eso haremos comparativos. Ajá. Porque ciertamente hay similitudes, pero también grandísimas, grandísimas diferencias, ¿no? Aquí dice digestión de lípidos y lipoproteínas, solamente me voy a, a restringir para digestión de lípidos. Lipoproteínas, insisto, lo comentarán en un momento más los compañeros. Ajá. Miren, muchachos, de lo comentado hasta aquí, en realidad hay un gran problema para los compuestos lipídicos. Ajá. Cualquiera que sea eh, su forma, hemos mencionado varios tipos de lípidos, clasiclicéridos, ceras, fosfolípidos, glucolípidos, colesterol libre, colesterol esterificado, que sería básicamente los grupos más frecuentes en nuestros alimentos. Ajá. Entonces, hay un gran problema que enfrentarían todos estos lípidos, que es la necesidad de agruparse cuando están en un medio acuoso. Ese es el gran problema, ¿de acuerdo? Volviendo al ejemplo clásico, ¿no? De colocar en un vaso de agua una cucharada de aceite y tratar de homogenizar, tratar de solubilizar esa cucharada de aceite, notaremos que en un principio, tras agitar la cuchara en un intento mecánico por disolver, parecería que lo logramos, ¿sí? Parecería que lo logramos, sobre todo si lo hacemos de forma intensa, pero luego, pasados algunos minutos, veremos que el esfuerzo es infructuoso. ¿Por qué? Porque por efecto mecánico hemos separado gotas pequeñas o grandes de esa cucharada de aceite en el medio acuoso, pero luego han vuelto a reagruparse por una sencilla razón. Las muchas gotitas de, de aceite o de lípido en un medio acuoso no se sienten a gusto, tendrían que rehuir del agua. No es la forma en la cual el lípido es mucho más estable. Hemos logrado generar gotitas por agitación, pero no realmente por un efecto químico o físico-químico. Entonces, eventualmente, pasados algunos minutos, volverá a reagruparse toda esa grasa, todo ese aceite en la superficie, ¿no? Generando una gran, gran gota
sobre la superficie del agua. Y es que las formas redondeadas, incluso esféricas, en las cuales se contienen los lípidos, son las formas más estables. Ajá. Geométricamente, chicos, una esfera, por lo menos, es mucho más estable o tiene menor superficie de contacto, esa sería una idea mejor, menor superficie de contacto que cualquier otra forma geométrica o cualquier otro tipo de organización. Siempre una esfera, una gota, tendría menor superficie de contacto con todo lo demás. Ajá. Por eso eventualmente el lípido vuelve a quedar en la superficie, etcétera, etcétera, ¿no? O cuando, quizás un ejemplo más común sea cuando mamá o quien sea guisa en casa, ajá, y bueno, vemos que sobre la sopa, sobre el consomé, sobre el guiso, ¿verdad? Los componentes grasos tienden a estar sobre la superficie. Ajá, y no importa cuánto quitemos, ¿verdad? El alimento, la comida, el consomé, de nueva cuenta se vuelven a reagrupar, ¿no? Entonces, ese es el gran problema para los lípidos. ¿Por qué sería un gran problema en este proceso digestivo? Porque las enzimas de poco o nada les sirve que permanezcan todos los lípidos reunidos. Necesitamos solubilizar todos esos lípidos lo mejor posible. Ajá. Aquí en estos pequeños esquemitas, chicos, pues intento ilustrar esta idea. Una esfera, una gran gota, tiene menor superficie de contacto versus varias miles de gotitas separadas todas, porque en suma, en sumatoria, la superficie de todas las gotitas dispersas ofrecerían una mayor área de contacto con el medio acuoso que si tuviéramos una gran gota de aceite. Ajá. Por eso cada vez que intentamos agitar esta hipotética cucharada de aceite en un medio acuoso, en un vaso de agua, lo lograremos parcialmente de forma mecánica, pero eventualmente regresarán a esta gran gota de aceite, ¿no? Entonces, esta gran gota de aceite no nos sirve, sí nos sirven las gotitas dispersas, pero hay que mantenerlas así. Y esa es la problemática, que no suelen estar así los lípidos en su mayoría. Esto en parte se puede explicar por el contenido de los lípidos que solemos consumir en la dieta. Generalmente es una grandísima mayoría triacilglicéridos. Recuerden, estos en sí mismos son totalmente hidrofóbicos. Los otros podrían matizarse un poco, por ejemplo, fosfolípidos, ¿ah? Colesterol libre, pero también tenemos colesterol altrificado, ácidos grasos, etcétera, ¿no? Pero en su gran mayoría son triacilglicéridos. Esto tiene una respuesta simple. Puede ser que se incrementa, o la proporción de fosfolípidos de triacilglicéridos se incrementa debido a las formas como preparamos los alimentos, ¿no? Freímos en aceite, aquí van muchos triacilglicéridos. Añadimos aceite casi para todo, freír, cocer, que algo termine por dorarse, qué sé yo. Esto puede ser en parte la explicación de la mayor proporción de triacilglicéridos. Pero ciertamente, en mayor o menor medida, incorporamos todos los lípidos en los alimentos. Bueno, echemos un vistazo al panorama, o tengamos un panorama de lo que está sucediendo en boca, en estómago y en intestino, que serían los principales sitios donde suceden eventos digestivos para con los lípidos. Fíjense, en boca, chicos, tenemos la secreción de la lipasa salival, de forma similar a lo que sucede con la amilasa salival. ¿Se acuerdan de esto? Con los carbohidratos. Bueno, también tenemos una enzima que intenta hacer ciertos cortes desde la boca. A diferencia de la amilasa salival, con la lipasa no se logra tanto, ¿sí? Realmente no se logra tanto en cuanto a cortes.
Ujú. Eh, Esta lipasa salival no es la única lipasa, en realidad son varias lipasas en muchos contextos en el organismo. Aquí por lo menos habremos de mencionar lipasa salival, luego lipasa gástrica y la lipasa pancreática, que es la que se vierte hacia el interior del intestino delgado. Entonces aquí por lo menos 3 lipasas tal cual, y luego otras más como fosfolipasas que harían cortes similares. Ajá. Y lipasa de lipoproteína, que lo veremos más adelante, y lipasa hepática, que también tiene un rol importante en el metabolismo de lipoproteínas. Ujú. Bueno, entonces, dejando de lado estas últimas, nos vamos a concentrar ahora en lipasa salival, lipasa gástrica y lipasa pancreática. Esta primera, como les decía, chicos, pues en realidad hace cortes gruesos de lo que puede cortar sobre los primeros triacilglicéridos que llegan a nuestra boca. Ajá. Aquí la lipasa salival tiene la dificultad que pues está enfrentando a los lípidos así como ingresan. Ujú. Entonces no se están generando gotitas pequeñitas accesibles para la enzima. Entonces esto dificulta que pueda tener un gran contacto con los lípidos. Sí tendrá contacto, pero en realidad definitivamente le faltan mucho esos lípidos en cuanto a preparación para que sean eficientemente atacados enzimáticamente por lipasa y todas las demás, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la lipasa gástrica. Esta actúa a nivel de estómago, es isoenzima de la anterior. Logra avanzar un poco en la digestión de los triacilglicéridos, pero no es definitivo su avance, ¿sí? No es definitivo su avance. Lo hace mejor, por lo menos, que la lipasa salival por dos sencillas razones. La primera es que los lípidos en el estómago, chicos, no sufren una modificación en su estado físico por la acidez necesariamente, sino por la temperatura que se puede alcanzar en el estómago. En el estómago y más adelante en el intestino. Resulta ser, chicos, que los 37 grados centígrados que tenemos nosotros de temperatura corporal, por lo menos ya no es tan similar a los 20-25 grados centígrados que tenemos a temperatura ambiente. Entonces, ciertamente se ha incrementado la temperatura sobre los lípidos. Esto puede contribuir a licuar los lípidos en la dieta. Por ejemplo, piensen que quizás hace un rato se comieron un pan con mantequilla, ¿no? Bueno, esa mantequilla ciertamente no era líquida, ¿no? Pero quizás al pasar por el estómago ya se puede percibir con una mayor fluidez. Eso ayuda mucho a la lipasa gástrica. Ajá. Eso por una parte. Y por otra parte ya comienzan ciertos movimientos, que en el caso del estómago no son peristálticos del todo, pero el vaivén que podamos tener, porque nos estamos desplazando, nos estamos moviendo, el ligero movimiento puede contribuir a una mayor licuefacción de estos lípidos. Ajá. Entonces, esto más la actividad de la lipasa gástrica promueve una mejor hidrólisis de estos ácidos, de estos triacilglicéridos. Pero insisto, todavía falta mucho por hacer. Se ha avanzado algo, pero falta todavía mucho por hacer. Y apenas estamos hablando de los triacilglicéridos. Nos falta ver qué onda con fosfolípidos, con colesterol libre, colesterol esterificado, porque todos los lípidos se procesan, todos los lípidos se digieren. Oiga, profe. ¿Sí? Una pregunta. La densidad, bueno, que sean lipoproteínas de alta densidad o de baja densidad, ¿va a depender de la cantidad de triacilglicéridos que tengan? No. Para las lipoproteínas de baja densidad y de alta densidad, la mayor proporción de lípidos no es triacilglicéridos, sino colesterol. Entre colesterol y proteínas y fosfolípidos, entre esos componentes está la diferencia entre una lipoproteína y otra. Ajá. No, o sea, sí tienen, lo comentarán más adelante los chicos,
Sí tienen, pero no es el principal componente de ambas lipoproteínas. Ajá. Ok, sí, está bien, profe. Lo comentaremos más adelante. Sí, introduzco el tema de kilomicrones. Esa sí es la lipoproteína con mayor contenido de triacilglicéridos. Y lo vemos aquí en el contexto de la absorción de los lípidos. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? esto que está mencionando, hasta únicamente aplica, bueno, lo que estaba mencionando al principio de la digestión es únicamente para los triglicéridos. De momento sí, porque aquí tenemos a la lipasa salival y gástrica, que se enfoca sobre triacilglicéridos. Más adelante en intestino se utilizan otro grupo de enzimas que, recuerden, ya es una proporción mucho menor, alrededor del 10%. Bueno, ya en esta instancia es cuando tienen participación la colesterol esterasa, fosfolipasas, fosfatasas, que tienen diferentes blancos. Pero de momento sí, me estoy concentrando más en lo que se puede hacer sobre triacilglicéridos. ¿Va que va? Bueno. Entonces, bueno, esto está pasando a nivel de estómago, chicos. Apuesto que no lo sabíamos, ¿cierto? Pero bueno, insisto, temperatura y un poco el movimiento que ya se empieza a dar. Insisto, no por movimientos peristálticos, esto sucedería hasta intestino. Ajá, pero ya empieza a promoverse una mayor fluidez de estos lípidos. ¿Se acuerdan la relación que hay entre temperatura y estado físico de los lípidos? Bueno, a mayor temperatura, ciertamente más fluidos los vamos a encontrar. Y esto contribuye a, este, a generar por lo menos gotitas de lípidos un poco más estables. ¿Qué va? Bueno, entonces esto sucedería en estómago. En intestino, los movimientos peristálticos, aquí ya claramente esto sigue contribuyendo al movimiento, ¿sí?, sobre los lípidos y que estas gotitas se mantengan. Ajá. Y ciertamente, pues las enzimas, ¿no? Liberadas por el páncreas en su mayoría, liberación de sales biliares a partir del conducto biliar que pues termina impactando a este nivel en el duodeno, el intestino delgado. Y bueno, comienza la etapa final de la digestión de los lípidos, que involucra la emulsificación. Yo diría que esta puede ser, junto con la misma actividad enzimática, pues el evento más importante de la digestión de lípidos, la emulsificación. Rápidamente, chicos, rápidamente les comento. ¿Qué tan importantes son las sales biliares que al tener problemas como cálculos, ¿sí?, en el conducto biliar, o simplemente la extirpación de la vesícula biliar o partes del hígado, pueden trastornar la digestión de lípidos? Este tipo de cirugías, cuando se extirpa la vesícula biliar, tiene tanto impacto en las personas que pues tienen que modificar mucho su dieta, porque ahora se les va a dificultar mucho la digestión de lípidos, porque ya no pueden liberar sales biliares. Este tipo de procedimientos son relativamente comunes. Ajá. Casi me atrevería a decir que varios de nosotros tendríamos algún conocido, ¿verdad?, que ha pasado por esta situación. ¿Qué hacen las sales biliares? Las sales biliares son conocidas como jabones biológicos o emulsificantes, agentes emulsificantes. Ajá. Este concepto no debería ser nuevo para nosotros, chicos. ¿Se acuerdan cuando en su primer curso de bioquímica vieron algunas propiedades del agua? Se hablaba sobre la tensión superficial y cómo ésta se trastorna en presencia de jabones, de detergentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienden a perturbar interacciones con el agua. Ajá. Y tienen una gran característica fundamental estos detergentes o jabones, ya sean de tipo inorgánico o en este caso orgánico, que son grupos polares y grupos no polares en la misma molécula. Esto permite que la parte polar, desde luego, interaccione con el agua,
Y la parte no polar interaccione con, en este caso, los lípidos, ¿no? Los lípidos. Y para aquellos lípidos que estén llegando en forma de micelas ya al intestino, bueno, habrá que estabilizar estas micelas recubriéndolas con las sales biliares. La parte no polar de la sal biliar teniendo contacto con la superficie de la micela y los grupos polares de la sal biliar proyectados hacia afuera para tener contacto con el agua. Y ya estas gotitas emulsificadas son muy estables a lo largo de varios minutos para que el ataque enzimático se dé perfectamente. Y lo que quizás no se pudo avanzar desde la boca o en el estómago, termina por completarse en intestino. ¿De acuerdo? Así de importantes son las sales biliares. Bueno, junto con las sales biliares, obviamente están el resto de enzimas que terminan por completar todo el trabajo. Lipasa pancreática, que es la tercera lipasa del recorrido de los lípidos, ya en estas instancias de intestino. Esterasas de dos índoles. Una es la colesterol esterasa y otra es una fosfolipasa que tiene actividad de esterasa. Sí, las comentaremos más adelante. Fosfolipasas que se encargarán de hacer cortes sobre los ácidos grasos, pero de los fosfolípidos, así como retirar el grupo fosfato de los glicerofosfolípidos y las cabezas polares. Las cabezas polares. Todas estas, ahorita vamos a ver un poquito, bueno, más adelante el detalle de todas estas enzimas, pero de forma general todas estas pues terminan el trabajo, ¿sí? Terminan el trabajo digestivo. Ciertamente la digestión de lípidos chicos tarda un poco más que la de carbohidratos o la de proteínas, porque se necesita todo esto de la emulsificación. Esto es importante antes de la última etapa enzimática intestinal, ¿sí? Entonces, esto puede tardar algunos minutos más. Por eso siempre se asocia a los lípidos una lenta digestión, ¿sí? No es que en sí misma sea ralentice, ¿no? Pero es que sí se requieren algunos minutos más para hacer los preparativos en la emulsificación de lípidos. ¿De acuerdo? Y bueno, una vez digeridos los productos más elementales de estos fosfolípidos, por ejemplo, hablaría yo de ácidos grasos libres, ¿sí? Ya no estando pegados a los triglicéridos o a los fosfolípidos, ¿no? Entonces, ácidos grasos libres, cabezas polares en el caso de los fosfolípidos, grupos fosfatos también a partir de los fosfolípidos, colesterol libre, que lo podemos así consumir en la dieta. Entonces, en caso de que estemos consumiendo colesterol libre y llegue hasta estas instancias, ya no se le hace nada al colesterol. Nada más estaría a la espera de ser absorbido. El colesterol esterificado también es otra forma de colesterol, que es colesterol más un ácido graso. Esta forma ya no se puede absorber tal cual. Necesitamos cortar ese ácido graso. ¿Y qué más? Por ahí, grupos de glicerol que provengan de fosfolípidos o de triglicéridos también estarían libres. Y formas intermedias como monoacilglicéridos. Entonces, me atrevería a decir que estos serían los diferentes componentes ya digeridos. Todos eventualmente se absorben. Ahora, como aquí un poco el foco va sobre los triglicéridos, he de comentarles qué es lo que sucede en la digestión específica de los triglicéridos. Hay dos posibilidades, hay dos escenarios. El primer escenario es que terminen por separarse los tres ácidos grasos del glicerol. Entonces, este es un primer escenario, que todos los ácidos grasos, los tres que tenga el triglicérido, se separen. Y tengamos ácidos grasos libres y glicerol por otra parte. Ese es un primer escenario. Un segundo escenario
que por cierto es de los más comunes, eh, es que se hayan hidrolizado, se hayan separado solamente dos ácidos grasos, ¿sí? Dos ácidos grasos, y se quede el tercer ácido graso pegado al glicerol. Sobre todo el ácido graso que queda en medio, en el carbono número 2 del glicerol. Ajá, y ustedes pueden decir, caramba, entonces no se dio la digestión completa del triacilglicérido. Y puede ser que no se haya dado la digestión completa, pero se tolera este monoacilglicérido que va quedando. Este monoacilglicérido sí lo podemos absorber. Ajá, ¿de acuerdo? ¿Un diacilglicérido se puede absorber? No, este ya no se absorbe. Se absorben solamente monoacilglicéridos, ¿de acuerdo? O, como dijimos recientemente, todos los ácidos grasos libres más el glicerol. ¿Sí? Son las dos posibilidades que tenemos para la digestión de los triacilglicéridos. ¿Va que va? Bueno, vamos a detallar todavía más todo esto que recién ya comentábamos, ¿no? Bueno, decíamos la lipasa salival con muy poca actividad a nivel de boca. Poco puede hacer la pobre lipasa salival. De hecho, no somos tan conscientes de la actividad que tenga esta enzima como sí de la amilasa salival. ¿Se acuerdan? Que siempre yo les dije, ¿no? Si éramos conscientes de cuando nos llevábamos una papita a la boca y cómo entre la humedad de la saliva y el ataque enzimático notábamos que se deshacía. Ajá, bueno, de eso sí somos quizás más conscientes, pero un bocado con un alto contenido de lípidos, pues de eso poco somos conscientes, que hay una enzima que está intentando digerir los lípidos desde el bocado. Ajá. Entonces, poco realmente puede hacer la lipasa salival. Sin embargo, desde aquí se comienza con la digestión. Ya en estómago, decíamos, la lipasa gástrica es la que entra en acción. Esta tiene un margen de hidrólisis entre el 10 y el 30% de todos los triacilglicéridos. Que, pues si se fijan, pues no es mucho realmente. Les faltaría todo un 70% por intentar atacar. ¿Sí? Pues bueno, eso se deja para la emulsificación y luego la lipasa pancreática. Prof. Sí. Bueno, es que yo había leído que la lipasa salival no tenía su acción en la boca, sino que necesitaba de un medio más ácido para poder empezar su actividad. Entonces tenía su actividad hasta el estómago. No sé si eso sea correcto. Es correcto en el sentido de que la mayor actividad la puede alcanzar incluso en los primeros instantes en el estómago. Eso es cierto. Pero lo poco mucho que sí pueda tener contacto con lípidos en la boca, algo hará. Coincido con usted de que quizás avanzando más hacia el estómago pueda tener actividad, lo que se haya tragado, ¿verdad? Con la saliva. Pero sí tiene cierto impacto muy pequeño, desde luego muy pequeño desde la boca, pero sí ya puede empezar a intentar hidrolizar desde boca. Eso es cierto. ¿De acuerdo? Y bueno, luego tenemos las restantes enzimas participantes. La lipasa pancreática, que sería la última lipasa, propiamente como lipasa. Luego las esterasas, fosfolipasas, fosfatasas, que se encargarán de romper pues, todo lo que ya hemos comentado, ¿no? Colesterol esterificado, fosfolípidos, ¿de acuerdo? Para que, bueno, estén en estos componentes más elementales que habíamos dicho, ¿no? Ácidos grasos libres, cabezas polares de los fosfolípidos, glicerol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, lo que ya decíamos de las sales biliares, son considerados como detergentes o como jabones biológicos. Su función es disminuir la tensión superficial para generar la emulsión de grasas o pequeñas gotitas de lípidos
que eventualmente serán las micelas que conocemos, ¿no? Micelas recubiertas de las sales biliares. Sales biliares o ácidos biliares son términos intercambiables. Esto favorece la acción de la lipasa. Resulta ser que la lipasa necesita abrazar a los lípidos, entonces grandes gotas de lípidos no podrían sufrir este contacto de la lipasa, pero sí gotitas mucho más pequeñas favorecidas por las sales biliares. Asimismo, recubre a algunas vitaminas liposolubles. Recordarán las 4 que se conocen: vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina A, D, K, E, vitamina E. Estas 4 también se favorece su absorción tras ser envueltas en los ácidos biliares o sales biliares. Aquí un esquemita de lo que les he comentado recientemente. La lipasa tiene 2 dominios y entre ellos está el sitio activo que intentará tener contacto con su sustrato, ¿de acuerdo? Intentará abrazar la micela, ¿sí? Parece ser que tiene una pequeña región que sirve como compartimento, como apertura para accesar al sitio activo. Bueno, esta pequeña región se abre y se cierra. Se intentará abrir para que el sitio activo toque su sustrato. Y bueno, como les decía, lo hará mucho mejor siempre y cuando la gota sea lo justamente pequeña para que intente abrazar la lipasa a esta gotita. Gotas muy grandes se le dificultarán a la lipasa, por eso es que necesitamos la emulsificación, ¿sí? Para que haya un contacto adecuado entre la enzima y estas gotitas de lípidos. Y bueno, miren, esta imagen me agrada mucho, corresponde a la actividad de las sales biliares. Me adelanto un poquito a lo que veremos más adelante con respecto a las sales biliares ya de lleno, a su síntesis. Me adelanto un poco porque vamos a mencionar el ácido cólico, que es uno de los diferentes sales biliares. Este ácido cólico, chicos, como pueden notar, supongo, pues tiene un gran parecido con el colesterol. Sí, un grandísimo parecido con el colesterol. Esto es perfectamente lógico, dado que el colesterol es su precursor, pero obviamente con ciertas diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, en el anillo B tenemos un segundo grupo OH, en el anillo C otro grupo OH, y luego la cadena lateral que sobresale del carbono 17 es un poco más recortada y tiene un grupo carboxilo. ¿Notan todas estas modificaciones? Bueno, ¿qué se ha logrado con estas modificaciones sobre esta estructura base que procede del colesterol? Pues generar un componente anfipático, una molécula anfipática, que finalmente eso es una sal biliar. ¿De acuerdo? Ahora, quizás así de bote pronto, con esta primera imagen de la izquierda, no nos quede muy claro cómo es que se va a poder tener contacto con el lípido y a la vez con el agua, con esta estructura. Bueno, no se hagan problema. Recuerden, chicos, que la estructura de los anillos del colesterol y sus precursores es una estructura plana, ¿sí? Plana, plana, plana. Entonces, los grupos químicos que sobresalen de este sistema de anillos, pues pueden quedar proyectados para un lado de ese plano, ¿no? Como aquí se ilustra en esta imagen que ahora queda a la derecha. La estructura plana de la sal biliar intentará recubrir a la gotita de lípido. Y luego, fíjense, hacia el lado derecho quedan proyectados el grupo carboxilo y los grupos OH. Esa es la orientación que sufren. ¿De acuerdo? Esa es la orientación que sufren para que haya una distinción
qué lado de la molécula es hidrofóbico y tendrá contacto con la gotita de grasa, y qué lado de la molécula es hidrofílico y tendrá contacto con las moléculas de agua. Entonces, está interesante, ¿verdad? En realidad, la sal biliar es plana y solamente los grupos polares se proyectan hacia un lado de ese plano. De tal manera, chicos, y ya con esta información en mente, que la micela, ¿sí? La micela o la gotita de ácidos grasos, pues va a ser recubierta, ¿sí? Con toda la parte plana de la sal biliar. Uniéndose, pues, diferentes moléculas de la sal biliar, según sea el tamaño de dicha gotita que se intenta estabilizar, emulsificándola. Aquí, por ejemplo, para fines prácticos y didácticos, solamente se nos colocan ahí 3 moléculas de triacilglicérido. Eso que se observan como medusas, ¿verdad? Pues no son medusas, es una representación un poco sui generis artística de 3 moléculas de triacilglicéridos. Las largas patitas de estas figuritas simulan los ácidos grasos, pero son triacilglicéridos. Esto no está a escala, desde luego, es una representación, es un esquema, pero intenta ilustrar que hay un contenido meramente lipídico que tiene que ser recubierto por estas sales biliares. ¿De acuerdo? Y bueno, se empalman todas las partes planas de la sal biliar sobre la gotita, y entre los pequeños espacios que se puedan abrir entre la sal biliar se podrán acomodar las diferentes lipasas. En este caso estamos hablando de la lipasa pancreática, ¿sí? Ya estamos en el intestino, que intentará atacar pues a los triacilglicéridos, ¿no? Intentando cortar sobre todo el ácido graso de las posiciones 1 y 3. Esto es lo más factible que va a suceder. Recuerden que ya les había dicho estos 2 posibles escenarios, dejándonos principalmente monoacilglicéridos, es decir, el glicerol y un ácido graso pegado, más los otros 2 ácidos grasos que se separaron y quedaron libres. ¿De acuerdo? Y bueno, una vez que tenga contacto a la lipasa pancreática, la lipasa hará lo suyo, intentará ir cortando los ácidos grasos, y entonces la partícula de la gotita emulsificada se empieza a hacer mucho más pequeña. ¿Sí? Se empieza a hacer mucho más pequeña porque ya la grasa contenida en esa gotita pues es menos, simplemente por eso. Es menos, y los diferentes componentes se van liberando hacia el exterior, ya pueden tener un mejor contacto con el medio acuoso y esperando a ser absorbidos por los enterocitos. ¿De acuerdo? Entonces, esto está sucediendo a nivel intestinal para favorecer ya esta última etapa de digestión enzimática sobre los lípidos. Esta lipasa ya es lipasa pancreática, es la que se vierte al intestino, pero sepan que, bueno, también están participando las fosfatasas, las esterasas, todas las enzimas que tengan actividad ya no solamente sobre los triacilglicéridos, sino sobre colesterol esterificado, fosfolípidos, etc. ¿De acuerdo? Y bueno, y a todo esto, ¿qué es lo que hace cada enzima de forma individual? ¿Qué es lo que hace cada enzima? Bueno, iremos especificando. Miren, la lipasa, ya sea esta, la pancreática, pero lo mismo haría la gástrica y lo mismo la salival, ataca uniones éster, sobre todo en las posiciones 1 y 3, como ya hemos venido reiterando. En las posiciones 1 y 3. Y ustedes pueden preguntarse, híjoles, qué caprichoso, ¿no? Que sea en el carbono número 1 del glicerol y en el 3, donde mayormente ataquen las lipasas. Pues no es una cosa a capricho, en realidad tiene una razón de ser, y es que pues son los carbonos más expuestos, el 1 y el 3. El 2 pues queda en medio de la molécula del triacilglicérido, entonces poco se ataca. Se puede atacar, pero poco se ataca, ciertamente. Por eso lo más común es que resulten de la actividad de la lipasa monoacilglicéridos, quedándose pegado
el ácido graso del carbono número 2 y ácidos grasos libres, ¿verdad? Que podrán absorberse luego con los enterocitos. Pero estos son las uniones, los enlaces que generalmente atacan la lipasa, ¿sí? El de la posición 1 y 3 de los triacilglicéridos. Luego tenemos la fosfolipasa A2. Esta se encarga de romper el ácido graso número 2 de los fosfolípidos. Ajá. Que por cierto, podría también tener contacto con el monoacilglicérido que va quedando por ahí y sería la responsable de cortar el ácido graso que le queda en la posición número 2. Ajá. Y ustedes pueden decir, pues no, eso no me checa. ¿Cómo una fosfolipasa atacaría algo que no es un fosfolípido? Pues en estricto sentido parecería que no hay una lógica en esto, pero recuerden, chicos, que los fosfolípidos y los triacilglicéridos son parecidos. Ajá. De hecho, de un triacilglicérido, ¿sí? Si le quitamos un ácido graso, podemos hacer la conversión hacia fosfolípidos, pegando un grupo fosfato y acaso una cabeza polar. Entonces, sí hay un parecido estructural y esta fosfolipasa 2 puede cortar. En el caso de encontrarse con un monoacilglicérido, puede cortar el ácido graso que se quedó en la posición número 2. ¿De acuerdo? Luego, fosfatasa, que esta fosfatasa tiene dos nombres, como fosfatasa de fosfolípidos o como fosfolipasa tipo C. Fosfolipasa tipo C. Ambos nombres hace referencia a la misma enzima. Y esta, como el nombre lo sugiere, retira o corta o hidroliza un grupo fosfato. ¿Sí? Aquí sí, típicamente para los fosfolípidos. ¿De acuerdo? Retira el grupo fosfato y bueno, me deja lo restante del fosfolípido más el grupo fosfato libre. Luego la colesterol esterasa actúa sobre ésteres de colesterol, es decir, sobre colesteroles que tienen ya pegado un ácido graso, uno solo, no pueden pegar más, uno solo. Entonces, esta versión del colesterol no se absorbe y entonces hay que cortarle ese ácido graso. Y de eso se encarga la colesterol esterasa. El colesterol libre, chicos, que ya les mencionaba yo por ahí, sí puede ser absorbido. De hecho, no sufriría ninguna modificación enzimática por corte enzimático, porque ya puede ser absorbido. No hay que hacerle gran cosa al colesterol libre. Pero si viene esterificado, aquí sí hay que cortarle, hay que retirarle el ácido graso que traiga consigo. Y miren, regresamos un poco con la lipasa pancreática, ya con un mayor grado de detalle, qué es lo que hace sobre el triacilglicérido, a un pH entre 6 y 7. Recuerden que mucho contenido lipídico viene saliendo del estómago, entonces se arrastra cierto grado de acidez que, bueno, se intentará neutralizar en las primeras etapas del intestino. Entonces queda más o menos un pH entre 6 y 7. Pues bajo estas condiciones la lipasa pancreática cortará los ácidos grasos de la posición número 1 y 3 de los carbonos del glicerol del triacilglicérido, resultándonos en monoglicéridos o monoacilglicéridos y los ácidos grasos libres correspondientes. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la lipasa pancreática. En el caso de los fosfolípidos, pues también no es muy complejo el proceso. Aquí sí se necesitan hasta cuatro enzimas. La primera es la fosfolipasa A1, que por cierto no aparece aquí en la imagen, pero es la que intentará cortar el primer ácido graso. Aquí ubíquense, es el grupo asilo que aparece hasta arriba en la imagen, en la figurita, donde dice R1. Bueno, el R1 más el carbono, sí, bueno, eso habría de retirarse por la actividad de la fosfolipasa A1, que aquí no aparece. La fosfolipasa A2
haciendo lo que ya decíamos que sabe hacer, corta el ácido graso de la posición 2 del fosfolípido. De ahí el nombre A2, es por la posición número 2. Que por cierto, noten chicos, en esta figurita cómo se encarga de esta posición en concreto, pero que podría ser correspondiente a la misma posición 2 que el monoacilglicérido que está quedando, ¿no? Por eso les decía, puede ser atacada por esta fosfolipasa A2 para retirar ese último ácido graso. Pero bueno, aquí lo estamos revisando en el contexto de los fosfolípidos. Noten que hay una similitud estructural entre fosfolípidos y los triacilglicéridos. Luego tenemos la fosfatasa, que es un término genérico. A mí no me agrada tanto, ciertamente yo me refiero más a esta enzima como fosfolipasa C. Ambos términos, insisto, son intercambiables. Fosfolipasa C o fosfatasa, ¿no? Que aquí lo vemos como fosfatasa. Esta se encarga de retirar el grupo fosfato unido al carbono número 3 del fosfolípido. Y luego esterasas que en realidad no es una, sino son varias, dependiendo la molécula que se intente retirar. Hay una esterasa para la colina, hay una esterasa para la etanolamina, etc. ¿no? Hay diferentes enzimas que se encargan de quitar esa cabeza polar, según la que sea. En este caso, el ejemplo que se nos muestra aquí es el de una colina, lo cual da lugar a una fosfatidilcolina, que es el nombre completo para este fosfolípido. Pero lo mismo puede ser una fosfatidilserina, una fosfatidiletanolamina, un fosfatidilglicerol, ¿no? Todas las posibilidades de fosfolípidos ciertamente pasan por un proceso similar. Una enzima que le quite el primer ácido graso, otra enzima que le quite el segundo ácido graso, el grupo fosfato y una esterasa que corte a la cabeza polar. ¿De acuerdo? Miren, aquí está la explicación de lo que recién les decía. Aquí ya viene bien detallado con esta otra forma de nomenclatura. La primera enzima es la fosfolipasa A1, la segunda fosfolipasa A2, la tercera fosfolipasa C, que es la que corta el grupo fosfato del resto de la molécula, y luego la fosfolipasa D, que serían estas esterasas, para cortar la cabeza polar. ¿De acuerdo? Bueno, nada más como dato adicional, chicos, recordarán ustedes, supongo, espero, recordarán a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C es quizás de las fosfolipasas más populares, no en el contexto de la digestión, porque esta fosfolipasa C está virtiéndose sobre intestino, ¿no? O en intestino. Pero la fosfolipasa C a la que yo me refiero está en células periféricas, intentando cortar fosfolípidos que estén insertados en la membrana. ¿Sí? Si yo tengo una fosfolipasa C activada y que intenta cortar fosfolípidos de membrana, esto trae como resultado que se quede en la membrana, en la cabeza polar, junto con el grupo fosfato, y se separe, se traiga hacia el interior del citoplasma un diacilglicerol. ¿Se acuerdan del diacilglicerol? DAG, D-A-G. Bueno, es un segundo mensajero, ¿sí? O es una molécula importante en la señalización celular. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, aquí tenemos a una isoenzima de esa fosfolipasa, que es la intestinal, ¿no? La que tendrá actividad para digerir, ¿sí? Para digerir, y no tanto como para generar un producto que participe en la señalización celular. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Pues aquí participa una fosfolipasa C que hará un corte para retirar el grupo fosfato y por consecuencia también la cabeza polar. Aquí, yo no sé por qué el autor le interesaba ver la actividad de la fosfolipasa A2. Si a un fosfolípido determinado se le hace tener contacto con la fosfolipasa A2, ciertamente el ácido graso se separa, el de la posición 2, y lo que nos queda es un lisofosfolípido.
¿sí? Lisofosfolípido, que bueno, sería un producto intermediario entre el fosfolípido completo y ya el fosfolípido totalmente desensamblado, ¿no? Un grupo fosfato por ahí, los ácidos grasos por allá, el glicerol por allá, ¿no? Ya todo desensamblado. Antes de llegar a todo eso, se pasan por diferentes intermediarios. Este puede ser uno de ellos, el lisofosfolípido. Y bueno, un poco ya para ir finalizando esta parte de la digestión y absorción, desde luego, pues comentarles, chicos, que si bien es cierto que la mayoría de actividad enzimática la podemos encontrar en el duodeno, es en el yeyuno y en el ileón donde finalmente se terminan por absorber los lípidos. Ajá. No es un proceso muy complejo, en realidad, sépanlo. Es por lo menos más sencillo que el de carbohidratos. ¿Se acuerdan que con carbohidratos tenemos que llegar a que todos los carbohidratos estuvieran como monosacáridos libres? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Y que había varios tipos de transportadores, que si el SGLT1 en el caso del intestino, SGLT2 más ubicado en riñón, que si GLUT4, ya en tejidos periféricos, que si GLUT2, GLUT5, ¿se acuerdan de todos estos? Bueno, había varios transportadores para los carbohidratos. Acá, si bien es cierto que los hay, en realidad la mayoría, chicos, atraviesan de forma, por difusión simple, ¿sí? Por difusión simple hacia el interior de los enterocitos. Eso está bien interesante. Y la razón es muy sencilla. Resulta ser que, pues, el tamaño favorece mucho, ¿sí? Para que sean atravesados por difusión simple. Y la naturaleza todavía lipídica que mantienen, ¿no? Los ácidos grasos ciertamente tienen toda una cola hidrofóbica. Esto permite que tengan un buen contacto con las membranas del enterocito. Lo mismo el colesterol, ¿sí? Lo mismo las vitaminas liposolubles. Se llevan bien con las membranas. Ajá. Entonces, no les cuesta trabajo poderlas atravesar y eventualmente interiorizarse en los enterocitos. Entonces, no se necesitan de mecanismos sofisticados de transporte, a menos que estemos hablando de algunos componentes que van quedando por ahí como ácidos grasos de cadena larga. Estos por el tamaño sí requieren de transporte, de algunas proteínas que participen como transportadores, ¿sí? Que en un momento más hablaremos de estas. Ajá. Pero en términos generales, la gran mayoría, ¿sí? Pueden atravesar las membranas por difusión simple. Profesor, disculpe una pregunta. Sí. Las proteínas de transferencia de fosfolípidos y los que son de colesterol esterificado, ¿su función se lleva mayormente en torrente sanguíneo o de igual manera llevan lo que es el colesterol a los enterocitos? Están en ambas partes. Están en ambas partes. A similitud, ahora diré las similitudes, a similitud de lo que veíamos con carbohidratos, que había transportadores en el intestino y transportadores en tejidos periféricos. Y también sucede en intestino y también en tejidos periféricos. Por la sencilla razón de que si se necesitaron para meterlos a células, ¿sí? Pues lo mismo los necesitamos aquí en los enterocitos que en tejidos periféricos. Quizás la proporción pueda cambiar un poco, ¿verdad? Es lógico pensarlo también así, pero estarían presentes en intestino y en tejidos periféricos. Ok, gracias. Bueno, ahora permítanme explicarles, chicos, qué pasa con los monoacilglicéridos y ácidos grasos que se absorben. Hay algo bien interesante con ellos, chicos. Ajá. Resulta ser, chicos, que el romper a los triacilglicéridos en monoacilglicéridos y ácidos grasos libres es solamente el pretexto para absorberlos, ¿sí? Para absorberlos. En realidad, el enterocito, cuando saque estos productos, los tendrá que sacar hacia circulación en forma de triacilglicéridos completos, ¿sí?
Entonces, ¿qué sucede aquí? Miren, ubíquense del lado derecho de la imagen. Lo que se nos indica es que tenemos monoacilglicéridos, ácidos grasos libres, que se difunden a través de la membrana, ¿no? Por lo que ya habíamos dicho. En este caso, estos no requieren de transportadores. ¿Sí? Se difunden a través de la membrana y alcanzan el citoplasma del enterocito. Y el enterocito, chicos, va a empaquetar a estos lípidos. Primero tiene que volver a sintetizar triacilglicéridos. ¿Sí? Entonces los sintetiza, les vuelve a pegar, ¿sí? Les vuelve a pegar los ácidos grasos a los monoacilglicéridos, de tal forma que regresamos a triacilglicéridos. No sé si lo notan ahí en la imagen central. ¿Mm? De hecho, hay dos caminos. Hay dos caminos para hacerlo. Ya sea partiendo de monoacilglicéridos y ácidos grasos libres, como hemos venido reiterando, o como el otro escenario que también les había dicho, el glicerol libre más los 3 ácidos grasos libres. ¿Sí? Ambas formas las puede hacer el enterocito. De hecho, aquí la imagen lo sugiere. Ajá. El glicerol, que lo va a poder tomar incluso desde rutas como desde glucólisis, haciendo alguna modificación sobre la dihidroxiacetona fosfato, o si es que también pudo introducir glicerol libre a partir de la absorción, ¿no? Entonces, ahí tiene dos opciones el enterocito. Entonces, este glicerol, ya sea que provenga de glucólisis o absorbido en el intestino, podrá unir estos 3 ácidos grasos. O, como lo hemos venido diciendo, el monoacilglicérido, pegándole los 2 ácidos grasos que le hacen falta. Sea como sea, ¿sí? Sea como sea, el triacilglicérido se forma, ¿sí? El triacilglicérido se va a formar. Y esto, chicos, termina dándole ciertas características al intestino. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan que siempre se ha asociado al intestino con alto contenido lipídico, ¿sí? Incluso en el contexto de los alimentos, ¿no? No sé qué tan buenos consumidores sean ustedes de tacos, y si lo son, qué tanto lo son de los tacos de tripa, ¿sí? ¿Alguna vez se han percatado, chicos, para aquel que los haya consumido, que se suele comer el taco de tripa en el puesto, ¿verdad? Recién calientito, recién lo sirven, ¿sí? Porque si no se ceba esa tripa que nos sirven en el taco. Esto es por el alto contenido de lípidos que tiene el intestino que nos estamos comiendo ahí, ¿de acuerdo? Y también puede inducir que sobre ese tejido se caliente más rápidamente. Por el alto contenido de lípidos, cuando se fríe o se calienta esa tripa en el comal o donde lo estén preparando, se calienta mucho más. Ajá. Yo siempre suelto esta broma un poco en son de broma o como comentario ahí medio chistoso, de que pidan un taco de tripa en el puesto, y aquel taquero que esté preparando los tacos, pues quizás no le agrada tanto, ¿saben? Servirle su taco de tripa, porque tiende a calentarse más y él se quema, es por eso. Él se quema un poco más durante la preparación, ¿no? Obviamente es algo tolerable, no es nada del otro mundo, pero ciertamente la tripa se calienta más por el alto contenido de lípidos. Eso en parte se contesta por esto que estamos viendo. Realmente se acumulan muchos lípidos aquí, sirve de medio de absorción, los enterocitos. Ajá. El músculo liso del intestino también acumula suficientes lípidos. Pero es por esta función que cumple, ¿no? Es un mediador el intestino, concretamente los enterocitos, para volver a empaquetar o volver a generar triacilglicéridos. Y ya en forma de triacilglicéridos, chicos, se intentará meterlos en una bolsita de fosfolípidos para generar todo un macrocomplejo llamado kilomicrones, que es la primera lipoproteína
que habremos de mencionar. ¿Sí? Hace rato ya preguntaba, creo que era David, ¿no? Usted, David, hablaba sobre HDL y LDL. Bueno, estas son otras lipoproteínas generadas en intestino. Pero dado que ahorita estamos viendo absorción, tenemos que hablar inevitablemente de la generación de los kilomicrones. Aquí abreviado como QM, ¿no? Kilomicrones. Estos kilomicrones, chicos, primero alcanzan la circulación linfática y ya luego alcanzan la circulación sanguínea. Ajá, ¿de acuerdo? Comentaremos un poco más adelante de estos kilomicrones. Pero lo que intento decirles, chicos, es que, bueno, hay una nueva formación de triglicéridos porque ahora hay que repartir estas grasas, ¿sí? Tienen un destino final, ¿sí? Habrá que repartir estas grasas. ¿Va que va? Un poco también lo que ya hablábamos con carbohidratos, ¿verdad? Nada más que ahí en su mayoría decíamos que o se van a hígado o permanecen en circulación para irse a tejidos periféricos. Ajá. Aquí se hace un poquito más sofisticado el recorrido de los lípidos. Y bueno, por otra parte vemos ahí abajito ácidos grasos de cadena pequeña, menores a 10 carbonos. Estos, bueno, no tienen mayor problema, atraviesan con facilidad las membranas, tanto la apical como la vasolateral. De hecho, salen así, ¿verdad? No sucede gran cosa con estos ácidos grasos, salen de forma libre y pasan a circulación sanguínea. En circulación sanguínea son captados por la albúmina y en realidad no es que vayan solos, son captados por la albúmina y de esta forma se distribuyen en tejidos periféricos y en hígado. ¿Sí? Y en hígado. ¿De acuerdo? Por cierto, Profesor. ahí, aquí en la imagen, sí, diga. Perdón que lo interrumpa. Lo que mencionaba de cuando circulan hacia la linfa, ¿es lo que sería el kilo? Correcto, el kilo. Sí, es el líquido opalescente. Sí, es el kilo. No sé si han visto, chicos, hay, hay una apariencia muy característica para estas grasas. ¿Han tenido oportunidad de tomar muestra de sangre eh, poco tiempo después de la ingesta de alimentos? ¿Alguien ha tenido el chance de hacer eso? ¿O de observar una muestra de sangre con quizás una hora post ingesta de alimentos? ¿Sí? Si han tenido el chance de hacerlo, se percatarán que la apariencia de la sangre es diferente. Se aprecian los lípidos. ¿Sí? Se aprecian los lípidos. Bastaría dejar en reposo el tubo de recolección de muestra para ver la separación entre las células rojas y el plasma. Ajá. Y en el plasma, chicos, veríamos qué tan opalescente es. ¿Sí? ¿Qué tan opalescente es? Resulta ser que en su mayoría, no son las únicas, pero en su mayoría, son las partículas de kilomicrones las que dan esta apariencia, porque ya han alcanzado la circulación. Ajá. Son los kilomicrones. Insisto, tendríamos que hacerlo por ahí de una hora post ingesta y que el contenido de los alimentos haya sido muy rico en lípidos. Es muy factible que podamos visualizar este efecto sobre el plasma. El plasma suele ser amarillo, con diferentes tonalidades de amarillo, pero amarillo finalmente, y transparente. ¿Sí? Y transparente. Cuando se toma una muestra de sangre, bajo estas condiciones de no ayuno, digamos, y en este tiempo, podemos observar que el suelo se sigue viendo amarillo, pero opalescente, se ha enturbiado un poco. Bueno, parte de esa turbidez corresponde a los kilomicrones que ya alcanzaron circulación. Ya alcanzaron circulación. ¿Va que va? Estas lipoproteínas tienen un destino final que es el tejido periférico, sobre todo. Ajá. Tejido periférico. Tiene varias características distintivas como partícula. Se comentarán más adelante a profundidad, pero aquí nada más les indico que es el tamaño,
el contenido de lípidos y el recorrido que hacen lo que más distingue a estos kilomicrones, que ciertamente difiere de las otras que más adelante se mencionarán, VLDL, IDL, HDL, LDL. ¿Sí? Todas estas tienen matices entre sí en cuanto a contenido, tamaño y el recorrido que hace. Uh-huh. El kilomicrón es la única lipoproteína que se produce en intestino. Uh-huh. Es la única. Todas las demás se producen en hígado, ¿verdad? Y bueno, tiene una función muy particular, que es el transporte de triglicéridos hacia tejidos periféricos. Uh-huh. Hacia tejidos periféricos. Muy bien. Algo que estaba omitiendo de esta imagen es la enzima que ahí aparece como la TK, es la tioquinasa, o también llamada acilcoenzimada sintetasa. Esta es la que favorece la unión del ácido graso libre hacia una coenzima A. La coenzima A, luego con una transferasa, se pegará ¿Me escuchan ahí, muchachos? Sí, profe. Ya, una disculpa, no sé qué pasó, se fue la luz un instante y bueno, supongo que el módem se reinició.
Una disculpa. Voy a donde estábamos. Bueno, les decía, creo que por aquí me iba yo quedando, ¿no? La tiosinasa es una de las enzimas encargadas en favorecer la reconstitución de acilcoenzima A y luego la acilcoenzima A pegarse al glicerol formando el triacilglicérido, ¿no? ¿De acuerdo? Esta tioquinasa, por cierto, se mencionará también más adelante en lipogénesis. Pero bueno, aquí se utiliza para conformar este triacilglicérido. Profe, ¿Sí? ¿qué es lo que dijo que pasaba con los ácidos grasos de menos de 10 carbonos? Bueno, estos son pequeños, ¿sí? El tamaño favorece su absorción, ¿de acuerdo? Y entrarían por la membrana apical y saldrían por la membrana vasolateral, casi sin pena ni gloria. Son poco utilizados realmente en el enterocito, entonces casi salen íntegros los ácidos grasos de estos tamaños, ¿no? Menores a 10 carbonos. Alcanzan circulación sanguínea y ahí la albúmina los toma y permite un mejor recorrido en sangre hasta alcanzar principalmente hígado. También lo harán hacia tejidos periféricos, pero principalmente hígado. Ahí terminarán estos ácidos grasos. Ese es su recorrido. Los otros ácidos grasos de cadena larga no pasan por este recorrido. Los de cadena larga se quedan conformando triacilglicéridos. Ajá. Por si no se había especificado, los de cadena larga se van a quedar conformando triacilglicéridos. Y por cierto, chicos, para no variar, el hígado va a ser el gran administrador también de los lípidos, ¿verdad? Para no variar. Bueno, hablando también de los ácidos grasos, chicos, y ya con esto vamos a ir más o menos cerrando la sesión, he de decirles que el grado de saturación y de longitud también afecta en qué tan fácilmente se absorben estos ácidos grasos. Resulta ser que el ácido oleico y linoleico, que serían las versiones insaturadas para el ácido graso de 16 y de 18 carbonos, ¿sí? Debido a su licuefacción propia, porque recuerden que tienen diferentes puntos de fusión, permitiría que también se absorban con facilidad. Los ácidos grasos insaturados, chicos, se absorben fácilmente, versus los saturados, ¿no? Ácido palmítico y estérico, que serían los correspondientes en tamaño al oleico y linoleico, ¿sí? Pues en realidad se absorberían un poco más lento, ¿no? Entonces también influye eso. Ajá, también influye eso. Si son saturados, se absorberán más lentamente. Si son insaturados, se podría absorber un poco más rápido. Profe. ¿Sí? Ahí en esta parte, entonces, o sea, aunque sean de cadena larga, pero son insaturados, o sea, también van a necesitar de un transportador, pero va a ser más rápido que si fueran saturados. En parte es eso, y en parte es el estado físico de los lípidos. Ajá. Obviamente obedece a la longitud, pero al menos por cómo se entiende este fenómeno, tiene que ver con el estado físico de los ácidos grasos. Es decir, esas gotitas que van quedando por ahí de ácidos grasos, ¿no? O cómo van teniendo interacción entre ellas y en el medio acuoso, es mucho más fácil tomarlos por lo fluido que son y favorecer el transporte, pero pueden ser independientes. Bueno, es que los ácidos grasos insaturados ciertamente son de cadena larga. Sí tiene que ver con esto, con el transportador y el estado físico. Sí quisiera recalcar esto del estado físico.
contribuye mucho para una mejor captura por parte de los transportadores y hacerlos atravesar al enterocito. Gracias, pero sí quisiera recalcar esta parte de la fluidez. Sí afecta eventualmente. Y bueno, solamente una pequeña proporción de los triglicéridos van a permanecer sin hidrolizar, es decir, que eventualmente nunca se rompieron y probablemente alcancen incluso las heces, ¿no? Pero es una pequeña proporción. ¿De acuerdo? La gran mayoría se pudo absorber. ¿De acuerdo? Y bueno, esto que me parece muy interesante, que es el destino de los lípidos que hasta el momento hemos mencionado, ¿no? ¿Qué pasa con los ácidos grasos, sobre todo estos de cadena corta, menores a 10 carbonos? Pues ya decíamos, alcanzan rápidamente circulación y ahí se unen a albúmina, que les permite un mejor recorrido. Finalmente para eso sirve la albúmina, como transportador en sangre. Y bueno, su destino final sería hígado, y por ahí ciertas cantidades más pequeñitas quedan todavía rondando en circulación hacia tejidos periféricos, pero ciertamente el destino principal es hígado. Luego tenemos los ácidos grasos de cadena larga, que esto ya decíamos, quedan conformando triacilglicéridos. Esto sucede en el enterocito, conforma el kilomicrón, y estos alcanzan primeramente linfa y luego circulación sanguínea para llegar a tejidos. ¿Sí? A tejidos. ¿Va que va? No aparece aquí en la imagen, pero sepan que después de los tejidos hay una ¿cómo llamarlo? Hay un reciclaje en hígado, ¿no? Si nos apegamos a lo que viene aquí en esta diapositiva, parecería que ahí quedan los kilomicrones, mueren en tejidos, y no es así. En realidad reparten el contenido lipídico en tejidos y luego regresa a hígado, o luego van a hígado, donde terminan por morir o reciclarse estos kilomicrones. Ya en un tamaño muy reducido, hay que decirlo, en esta etapa se le denominan kilomicrones remanentes, versus los que vimos acá, que por cierto no les dije las fases. La imagen me sugería dos tamaños de los kilomicrones: kilomicrón naciente, que sería el pequeñito, y luego kilomicrón maduro. Kilomicrón maduro. Entonces, hay diferentes fases: es kilomicrón naciente, kilomicrón maduro, que se va a mantener así mucho tiempo mientras reparte los triacilglicéridos en circulación, ¿sí?, hacia tejidos periféricos, y conforme alcance un menor tamaño, se le va a denominar kilomicrón remanente, que es el que, insisto, termina por reciclarse en hígado. Y ahí mueren todas las lipoproteínas, por cierto, en hígado. No todas surgen en hígado, como he dicho, pero sí todos mueren en hígado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, es que había leído que los kilomicrones estaban, o sea, bueno, las lipoproteínas, bueno, esas lipoproteínas estaban formadas por apoproteínas. Creo que me parece ser que era la apoproteína B48, apoproteína E, C y A. Pero estas apoproteínas serían proteínas no activas, ¿o cuál es la diferencia entre una apoproteína y una lipoproteína? Buena pregunta, buena pregunta. Ok, pues mire, los términos son muy parecidos, ¿cierto? Lipoproteína, apoproteína, son muy parecidos. De hecho, hay una tercera variante que es la de apolipoproteína, que por ahí también se la podrán topar en la literatura. Yo suelo utilizar apoproteína y lipoproteína solamente. Les explico. La lipoproteína, chicos, es el complejo, ¿sí? Es el complejo, es la partícula supramolecular, como son todas estas que hemos mencionado. Ahí les va: kilomicrones, lipoproteína de muy baja densidad, lipoproteína de baja densidad, lipoproteína de densidad intermedia, lipoproteína de alta densidad, y ya, son las 5, ¿no? Todas estas mencionadas
son lipoproteínas. Ajá. Ojo, no son moléculas. ¿Sí? La molécula podría ser un triacilglicérido. No, son complejos moleculares. Son empaquetados de varias moléculas. ¿Sí? Eso sería una lipoproteína. Ahora, lo que usted comenta, Neto, es la apoproteína. ¿Qué es la apoproteína? Es la parte proteica que conforma una lipoproteína. Ujú. Ahorita lo omití porque no quería hacer énfasis en eso. Los chicos del equipo número 1 habrán de exponerlo, pero cada lipoproteína tiene su patrón de proteínas que hacen tan característica a cada una de las partículas. Ajá, y sí, concretamente ApoB48 es la distintiva para el kilomicrón. Ajá, de hecho, no puede salir el kilomicrón si no tiene su ApoB48. Ajá, es su parte proteica distintiva. Ajá, así se llama ApoB48. No confundir con la ApoB100 que forma parte de la LDL. En este caso, esta es la ApoB48. Ajá, y que no se puede exportar fuera del enterocito si no tiene esta lipoproteína. Ya luego en circulación, todas las apoproteínas restantes son cedidas, ApoE, ApoC, son cedidas por HDL. Resulta ser que el HDL es muy, muy generosa y va repartiendo contenido proteico a otras lipoproteínas. Cuando adquiere nuevas apoproteínas, nuevas partículas proteicas, este kilomicrón, entonces se convierte en kilomicrón maduro. Ajá. Pero bueno, esa parte la omití para no meternos en más detalles, pero sí, sufren diferentes patrones de presencia de proteínas estas partículas. ¿Alguien va a preguntar por ahí? Sí, profe. Bueno, es que a mí no me quedó muy claro en cuanto al la composición del kilometrón. El kilometrón prácticamente va a estar compuesto de triacilglicéridos. Y ya después de es la forma en la que los triacilglicéridos van a salir del enterocito para llegar a lo que es la circulación. Kilomicrón. Sí, correcto. El kilomicrón y bueno, básicamente cualquier lipoproteína, es decir, estos macrocomplejos, véanlos en términos de ¿cómo poderlo? Como si fueran bolsas, ¿saben? Como si fueran paquetes. Este kilomicrón, ¿saben qué contiene este kilomicrón? Contiene triacilglicéridos, más del 90% de su contenido son triacilglicéridos. Pero, oh sorpresa, también tiene todos los demás lípidos. De hecho, tiene una cubierta de fosfolípidos, ajá, tiene colesterol y tiene una parte proteica. Ahora, sépanlo desde ahora, y no quisiera comentar muchas cosas más porque lo dirán los chicos del equipo 1, pero todas las lipoproteínas tienen todos los componentes lipídicos. La gran diferencia es que varían las proporciones. Por ejemplo, aquí yo no les había dicho del colesterol y de los fosfolípidos para el kilomicrón, porque representan una pequeña fracción de todo el contenido lipídico. En realidad, objetivamente, el lípido de mayor proporción son los triacilglicéridos, que por cierto quedan en el centro de la partícula. Y son tantos que por eso la partícula es grande. Es la más grande de todas las lipoproteínas. Por ende, lo que se entiende es que este complejo grandísimo de kilomicrón, la función que tiene es repartir triacilglicéridos. Pero se compone, para ser estricto, se compone de todo lo demás. Colesterol libre, colesterol esterificado, fosfolípidos y su parte proteica correspondiente, que como por ahí lo decían, es la ApoB48 la distintiva, y luego adquirirá otras fracciones proteicas, pero ya en circulación para alcanzar el estatus de kilomicrón maduro. Entonces, respondiendo a su pregunta, Daniel, sí, triacilglicéridos es lo que más abunda para esta partícula. Cosa que no sucederá con los otros con las otras lipoproteínas que veremos. LDL, me adelanto un poco, LDL, lo que más tiene es colesterol. Colesterol esterificado, de hecho. ¿Qué función cumple? Repartir colesterol esterificado. Ahora ustedes pueden decir, híjoles, pero eso tiene el pequeño detalle de que un excedente de LDL
¿sí? Me puede llevar a problemas, ¿no? Que se me acumule por ahí, generar aterosclerosis, etcétera. Y yo les diría que sí, en efecto, esos son los efectos contraproducentes de un incremento de LDL, que no deberíamos tener tanto. Pero bueno, esa es su función, porque el colesterol es necesario para las células. Ahorita que mencionó ¿De eso acuerdo? de Ya LDL, iremos. profe, pero eso se compensa. ¿Aló? No, sí, diga. Ok, eso del exceso de LDL se compensa con lo que viene siendo la lipasa hepática, ¿no? Que va a ayudar a que se Eh, recicle, por así decirlo, el contenido de la LDL. no, no, no. Este, no, aquí los contenidos son diferentes y la actividad de la lipasa hepática es diferente, o la lipasa de lipoproteína es diferente. La LDL reparte colesterol. La lipasa, ya sea hepática o de lipoproteína en otros tejidos periféricos, intentarán captar los ácidos grasos de los triglicéridos que se reparten. Ajá. ¿Quiénes cumplen esta función de repartir triglicéridos? El kilomicrón, como hemos venido insistiendo. Ajá. Por cierto, estos triglicéridos claramente provienen de la dieta, ¿verdad? Son lípidos exógenos. Bueno, sepan ustedes que el hígado también tiene su propia versión de lipoproteína para repartir lípidos que el mismo hígado sintetizó. Ajá. Y hay una partícula hermana de este kilomicrón que es la VLDL, ¿sí? Lipoproteína de muy baja densidad, que la produce el hígado en periodos de ayuno cuando no estamos obteniendo lípidos provenientes de la dieta, ¿no? Esta VLDL tiene también un alto contenido de triglicéridos, no tantos como los kilomicrones. Ajá. De hecho, disminuye considerablemente su tamaño, pero ciertamente, proporcionalmente, lo que más tiene son triglicéridos, que habrán de repartirse a tejidos periféricos siendo atacados por la lipasa de lipoproteína para tejidos periféricos, lipasa hepática para cuando regrese de nueva cuenta al hígado. Uh-huh. Pero esto no tiene que ver con el recorrido ni de la LDL, que lo que hace es que reparte colesterol hacia tejidos periféricos, y de la HDL, que tiene un efecto inverso. Recoge colesterol de tejidos periféricos para reciclarlo en hígado. Entonces yo le diría que de momento aquí la lipasa no tiene mucho que ver con el metabolismo sobre las LDL. Profe, ¿Sí? entonces, o sea, a final de cuentas, la función del kilomicrón va a ser que los propios triglicéridos que lo conforman lleguen al hígado. O sea, va a ser como su destino final, por así decirlo. No, no, no. Los kilomicrones van a repartir triglicéridos, pero teniendo como foco o como destino principal eso, tejidos periféricos. Si hay una llegada del kilomicrón al hígado, pero lo que llega es esta partícula ya en su última etapa llamada kilomicrón remanente. Esta ya no tiene tantos triglicéridos. ¿Por qué? Porque ya se repartieron en tejidos periféricos. Ajá. Entonces, si quisiéramos definir la función del kilomicrón, tendríamos que decir, es una partícula, es un complejo supramolecular que reparte y distribuye lípidos, preferentemente triglicéridos, desde el intestino hacia tejidos periféricos. Ajá. Y habiendo repartido triglicéridos en tejidos periféricos, regresa hígado, a hígado para su eliminación final. Así, a grosso modo, pudiéramos definir la actividad de kilomicrones. Uh-huh. Ok, gracias. Profe. ¿De acuerdo? Sí, adelante. Y en esa parte donde dice que, bueno, pues llega hasta hígado, ¿no? Pero, por ejemplo, si ya no hay como un desecho total, ¿es cuando se forma, no sé, el hígado graso? ¿O simplemente porque hay una carencia de enzimas? Puede ser ambas cosas, Esme. Vamos a ver más adelante que hay trastornos donde no tenemos, por ejemplo, LDL, perdón, receptor de LDL,
Y entonces lo que hace es que saturamos circulación con partículas de LDL porque no se pueden consumir en tejidos periféricos. Entonces se quedan en circulación, se acumulan incluso en, en calibres pequeños de vasos sanguíneos y el excedente regresa también a hígado. Lo mismo sucedería con algunas partículas como VLDL, que son las que contienen este, contienen también grandes cantidades de triglicéridos y que también tendrían que acumularse, ¿no? Entonces, sí podría ser eso, que haya deficiencias enzimáticas o deficiencias de proteínas periféricas que condicionen el incremento de, de lípidos en sangre y por consecuencia impacten en hígado. O simplemente puede ser que no tengamos ningún tipo de trastorno, nuestras enzimas están bien, nuestros receptores están bien, pero es el alto consumo de lípidos lo que condiciona el, el hígado graso, ¿no? Le estamos dando más lípidos al hígado para metabolizar que, que, que lo que podría ser con una dieta más o menos balanceada. Ajá. Entonces pueden ser ambas cosas, Esme. Pueden ser ambas cosas. De hecho, por ejemplo, me quedo pensando en las personas con hipercolesterolemia familiar, ajá, o hipercolesterolemia combinada, que hay que cuidarlos, porque a pesar de que estamos hablando de colesterol, eventualmente termina impactando sobre ácidos grasos y el contenido de lípidos a nivel de hígado. Ajá. Y entonces se genera la esteatosis, la llamada esteatosis, que es acumulación de lípidos en hígado. Ajá. Entonces yo le diría a Esme que puede sufrir ambas cosas. ¿Qué pasó? Digo, y que después se puede desarrollar una cirrosis. Bueno, se desencadena en una cirrosis. Que eventualmente transitemos desde el ácido graso, esteatosis, daño hepático, ¿sí? Y finalmente cirrosis, ¿sí? Ese camino es factible. Si la persona nunca se cuidó o si nunca recibió tratamiento, que entiéndase que también hay veces que la persona intenta cuidarse y no ve efectos simplemente porque tiene deficiencias en alguna proteína. Ajá. Entonces, ya sea porque no se haya cuidado o no recibió tratamiento a tiempo, su hígado empieza a enfermar por acumulación de lípidos, por acumulación de muchas partículas de lipoproteínas, las acumula en demasía en hígado, se acumulan en demasía en circulación, y bueno, esto puede tener diferentes desenlaces, ¿no? Desde acumulación en tejidos periféricos o en vasos sanguíneos de algunas lipoproteínas, concretamente el LDL, con todo lo que esto represente de riesgo, acumulación de lípidos en hígado, pasando por esteatosis y eventualmente daño hepático, como decíamos. Ajá. Y por no mencionar quizás lo más obvio, ¿no? Trastornos también sobre metabolismo de carbohidratos, llevando a una diabetes, por ejemplo. Ajá. Entonces, es relativamente complejo esto, pero se entiende que si hay una relación entre acumulación de lípidos y el daño hepático que eventualmente la persona pueda sufrir. Sí, diga. Sí, bueno, profe, tengo una duda. O no, más bien es, o sea, por ejemplo, cuando una persona tiene arteriosclerosis, o sea, lo que se queda, o sea, propiamente acumulado no es, o sea, bueno, sí es que hay LDL en circulación, pero lo que finalmente tapa la arteria es el colesterol que, bueno, que es transportado por este LDL, ¿no? Sí, ¿qué sucede en la aterosclerosis? Resulta ser que estas lipoproteínas, chicos, la LDL, que aquí vamos a ponerle el mote de la lipoproteína mala o el colesterol malo, cuando se acumula en demasía, no le da el tiempo como para regresar a hígado. Ajá, las grandes cantidades de LDL no todas regresan a hígado, que es su destino final junto con el kilomicrón, todas mueren ahí. Pero un excedente tiene mayor probabilidad de acumularse en membranas, en este caso en el endotelio de los vasos,
Y aquí la formación de la lesión, lo que le llamaremos ateroma, es muy particular, chicos. Híjoles, también estoy pisando el tema de arteriosclerosis, pero bueno, daré la explicación. La acumulación de LDL se da porque se oxida la LDL. Se oxida la LDL. ¿Por qué? Porque ya rebasó el tiempo de permanencia en circulación. Entonces se acumula y acumulada y oxidada induce una respuesta inflamatoria a nivel del endotelio donde se está acumulando. Esto no es bueno, no son buenas noticias. ¿Por qué? Porque eh, como todo estímulo inflamatorio, habrá una respuesta por parte de células y por parte de moléculas solubles, ¿sí? Por ejemplo, presencia de macrófagos en tejido muscular del vaso para intentar alcanzar a estas lipoproteínas, liberación de citocinas inflamatorias, liberación de componentes que engrosen la matriz extracelular, el músculo liso también se engrosa un poco, se vuelve pegajoso todo ese pequeño sitio de donde se acumule la LDL, se vuelve un poco más pegajoso, hay plaquetas que se van adhiriendo, eventualmente hay leucocitos que se van adhiriendo. Ajá, y esto piensen los chicos que está sucediendo al interior del calibre del vaso. Ajá. Entonces, poco a poco, sí, el calibre se va reduciendo porque el ateroma está ocupando espacios, está engrosando, en parte por debajo del endotelio, donde se está acumulando la lipoproteína, que por cierto, no les dije, generalmente hay pequeñas aberturas, muy pequeñas, entre célula endotelial y célula endotelial. De vez en vez, el tamaño es suficiente como para que se quede ahí atorado la LDL. Y entonces LDL acumulada y oxidada, insisto, induce una respuesta inflamatoria. Entonces se engruesa por debajo de el endotelio, la pared muscular, y por encima del endotelio, que correspondería a la luz del vaso propiamente, también hay un engrosamiento por acumulación de plaquetas, ¿sí? Acumulación de células, ajá. Y desde abajo está habiendo un agrandamiento porque la LDL, por cierto, no solamente es que fueron algunas cuantas partículas de LDL, incluso se ha podido observar que se generan gotitas de LDL, ¿sí? Ya acumuladas ya en etapas crónicas, que pues no deberían estar ahí, ¿sí? Pero bueno, sin embargo, se acumularon. A esto hay que sumarle el mismo efecto inflamatorio de los macrófagos que han llegado hasta este sitio. Pobres macrófagos también intentan comerse a esas gotitas de LDL y terminan generando un efecto llamado de células espumosas. Resulta ser que si uno ve las lesiones en un corte histológico, hay células de tipo macrófago que se agrandaron porque comieron muchas gotitas de LDL. Ajá, estas gotitas de LDL dan la apariencia como de las burbujas en una esponja o en un poco de espuma, de ahí el nombre de células espumosas. Dan la apariencia de que se generó espuma al interior del macrófago, cosa que no es así, son las burbujitas o son las gotitas de LDL que intentó comerse el macrófago. Entonces, esto es lo que está sucediendo. No, perdón, no sé si incluso he respondido a su pregunta. Eso es lo que sucede en la formación del ateroma y esto promueve un engrosamiento del vaso con reducción del calibre hasta que eventualmente sucede dos cosas. O se taponea por agrandamiento de la lesión o eventualmente el ateroma termina por desprenderse porque se forma como una costra. Todo eso quedó por encima del endotelio, queda como una costra que es una mezcolanza tremenda entre componentes de matriz extracelular, plaquetas, leucos pegados, ¿no? Todo esto por el efecto inflamatorio que viene desde abajo del endotelio. Entonces, eso se forma una costra y puede desprenderse, ¿sí? Y entonces, tras el desprendimiento de la placa aterosclerótica, que sería el nombre de esta lesión, de esta costra, y se desprende y
Uno podría decir, qué bueno que se desprendió, ya no está ahí. No, viene lo peor. Conforme continúe en la circulación, si no se disuelve pronto, va a llegar a un calibre todavía más pequeño, termina por taponear ese calibre más pequeño y entonces viene la isquemia. ¿Sí? La isquemia que puede resultar en un infarto, ¿no? Cualquiera que sea el sitio. Infarto sobre en cerebro, y entonces hablaremos de un derrame, infarto en el corazón o en otro músculo, etcétera, etcétera. O en músculos, sí, músculos eh, periféricos, músculo esquelético, y bueno, ahí será el daño correspondiente, ¿no? Entonces, ese es el grave peligro para la aterosclerosis. Obviamente, sepan que no hay un solo lugar de engrosamiento del vaso, sino que puede haber varios, lo cual puede contribuir a la larga al incremento de la presión sanguínea. Seguimos teniendo el mismo volumen sanguíneo, pero con diferentes calibres o más reducidos por la acumulación de lípidos. Entonces, no es raro observar incremento en la presión arterial. Oigan, chicos, ya nos dio las 11. Nos vamos a ir quedando por aquí. Me di cuenta que, bueno, hubo interés una vez que llegamos a las lipoproteínas. Si quieren, vayan leyendo. Me quedan por ahí como unas 3 láminas para acabar esta parte de digestión y absorción. Yo lo retomo el día de mañana, pero ya venga preparado el equipo número 1 con lipoproteínas, que es lo que se viene. ¿Tengo chance para una última pregunta? No sé si se vaya a entender hasta aquí. ¿Habrá una última pregunta? No, de mi parte no. ¿No? Bueno, lean un poco, repasen lo que comentamos hoy, y mañana rematamos con esta parte de absorción. Nos falta mencionar los transportadores justamente, y nos ligamos con lipoproteínas. ¿Va que va? Vayan leyendo sobre estas, están muy interesantes. A mí me parece como de las partes más interesantes de lípidos. Lean porque todo esto nos lleva a ya aspectos clínicos muy destacables, ¿no? Hipercolesterolemia, que decíamos hace un rato, hipertrigliceridemia, hígado graso, aterosclerosis, toda esta gama de condiciones por acumulación de lípidos. Bueno, nos quedamos por aquí, chicos. Buen jueves. Los veo mañana. Cuídense. Gracias, igual, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta mañana, profe. Gracias. Gracias.